de manera online. Luego queríamos iniciar la discusión del proyecto, como decíamos, de evaluación docente y que suspende el CIMSE. Y también nos interesa, por supuesto, conocer la opinión del Ejecutivo al respecto. Y tenemos un tercer punto que nos solicitaron algunos colegas, que es algunas instituciones de educación preescolar que se van a sumar, entiendo, la parte final de la reunión. Entiendo que son sostenedores porque están atravesando por un momento bastante difícil, particularmente en algunas regiones del sur. Bueno, sin más, entonces ofrezco la palabra a los colegas que ya están participando en la sesión y no sé si unos 5 minutos por un senador, ¿les parece bien? Sin prejuicio que después vamos a hacer otra ronda. El ministro probablemente va a proporcionar el subsecretario, a quien también damos la bienvenida, otros antecedentes. Ofrezco la palabra. Senador José García. Buenas tardes, presidente. Saludo a todos mis colegas, la senadora Yanna Proboste, el senador Alejandro Navarro y por supuesto a don Francisco y a don Javier. Y también debe estar por ahí Diana. Ahora nuestra secretaria de la comisión, ¿no? Esto también, a ver, Diana. Diana, sí. A ver, bueno, yo entiendo que el ministro ya está conectado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya. Yo, bueno, escuché con atención la exposición del ministro de la semana pasada y repasé su intervención y yo creo que yo me quedo con la impresión de que se han hecho hartos esfuerzos para llegar a los profesores y a través de los profesores llegar a los alumnos de tal forma de que la interrupción de clases obligada, a la que no hemos visto expuestos por la pandemia, no signifique esto una irrupción, no signifique que se pierde la vinculación del colegio, de los profesores con sus alumnos. Y siento que, por supuesto, una de las dificultades que ha habido en esto es la conexión a Internet. Y esto es más grave cuanto más vulnerables son los hogares, porque cuanto más apartados también están del centro del país. Sin duda de que en las zonas rurales y en las localidades más apartadas la conexión a Internet prácticamente no existe. Y en esto yo quiero decir de que yo doy fe de que ha habido esfuerzo a través de distintos gobiernos, el gobierno de la presidenta Bachelet, por lo menos en la región de la Araucanía los esfuerzos resultaron finalmente improductivos porque a pesar de que habían importantes subsidios para concretar la conexión de las escuelas, finalmente no hubo interesados. Las empresas no se interesaron en hacer esta conexión. Y otro tanto ha ocurrido en el actual gobierno del presidente Piñera. Entonces, yo quería pedirle al ministro que pudiera abordar cómo podemos ser más efectivos en la conexión de las escuelas, idealmente de los hogares, pero a lo menos de las escuelas, a Internet en los lugares más apartados, en los lugares más rurales, porque lo cierto es que está probado de que se ha transformado en una herramienta muy, muy útil para llevar conocimiento a los niños. Nosotros en distintos proyectos hemos tenido a la subsecretaria de Telecomunicaciones, la hemos escuchado, y yo creo que también ella tiene la mejor disposición, el mejor ánimo, y también hay importantes recursos fiscales. La pregunta es en realidad si finalmente vamos a tener éxito, porque como digo, no es el primer intento de poder tener una mayor conectividad en Internet y finalmente por distintas razones no se ha logrado. Esa sería mi consulta porque yo, repito, yo valoro mucho los esfuerzos que se han hecho. Yo escucho a muchos profesores, también escucho a muchos alumnos que les está llegando con bastante regularidad, que están trabajando con bastante regularidad, pero también con franqueza veo que hay muchos colegios y muchos estudiantes que estos meses no han tenido prácticamente mayor vinculación
con sus profesores y con sus colegios. Muchas gracias. Muchas gracias, senador José García Ruinot. Le ofrezco la palabra a la senadora Yana Proboste. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario, a los colegas presentes. Esta sesión fue realizada a petición del senador José García, la sesión pasada, para poder tener el tiempo de reaccionar a la presentación que había señalado el ministro. Yo quiero reiterar algunos de los comentarios que planteé en la sesión pasada como reacción posterior a la presentación. La verdad, sigo sin entender por qué a rato esa molestia del ministro cuando él parte diciendo, mire, no me lo tiene que recordar la senadora de las brechas, pero lo que yo estoy diciendo es que él partió señalando en su presentación en la sesión pasada en que las brechas que hoy día existen se hacen mucho más agudas en esta pandemia. Y, por lo tanto, la pregunta que vuelvo a hacer y que espero que el ministerio, dado que se le había hecho la semana pasada, nos pueda tener una respuesta en esta sesión, es que nada de lo que dijo en la sesión pasada tiene que ver con acortar esas brechas. Todo lo que el ministerio expuso es sobre la base de estudiantes que tienen acceso a conectividad. Y ya sabemos, y tal como lo ha señalado el senador García, hoy día tenemos una cantidad enorme de estudiantes que no está accediendo al derecho a la educación porque no tiene acceso a la conectividad. Entonces, la pregunta inicial es, ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio de Educación respecto de este punto? Segundo, quiero reiterar nuestra preocupación que se agudiza aún más a partir de los anuncios en el día de ayer de un supuesto plan de la clase media que no es más que endeudamiento para la clase media, porque hay muchas familias que en este tiempo han perdido su empleo, han disminuido sus ingresos y tienen la preocupación en que no es posible la continuidad de sus estudiantes, de sus hijos, hijas en la educación superior. Entonces, en lugar de haber ampliado la gratuidad, lo que se les dice a la familia es, mire, endeúdese con el CAE. Entonces, claro, el ministerio dice que abrió un periodo de extensión excepcional del FUAS y que permitió sumar a más de 100.000 jóvenes. Eso fue lo que nos dijo en la sesión pasada. Lo que no se dice es que esta apertura fue a marzo. Esta reapertura se realizó en marzo en un escenario totalmente distinto al actual. Las instituciones han insistido sin respuesta en volver a abrir las postulaciones a la gratuidad. Entonces, ¿por qué el gobierno insiste en endeudar a las familias? Cuando se plantea en que hay un acuerdo con Google para poner a disposición de las instituciones de educación superior la plataforma, lo que no se dice es que hoy día esto lo están costeando las propias instituciones de educación superior. Cuando hemos concurrido con el mejor espíritu el año 2019 a un acuerdo para destrabar la ley de presupuesto y se estableció en que las universidades iban a poder utilizar hasta el 30% de los excedentes del Fondo Solidario, estamos al mes de julio y esto todavía no es posible. Y no es posible porque, por dos cosas, porque el Ministerio estableció en esa glosa la exigencia de un reglamento que ingresó a la Contraloría, luego retiró, pero que además era un reglamento que era tan restrictivo que hacía prácticamente inviable el uso de estos 30% de los excedentes. Queremos insistir, presidente, en que aquí se requiere más gratuidad y más becas, y no en la lógica del endeudamiento que insiste el gobierno. Cuando se propone por parte del Ministerio abrir, dada la circunstancia, en forma excepcional, una nueva convocatoria. Nosotros en esto queremos insistir, el Ministerio solo reabrió en marzo y hasta la fecha el Ministerio de Educación no ha aceptado reabrir el proceso. Y eso es bien complejo. Equiparar el monto de las becas, en especial las becas Nuevo Milenio, para que sean por el total del arancel de referencia y por un monto equivalente al de las universidades. Por lo demás, la reajustabilidad debe ser dada por parámetros objetivos, tales como el IPC. También esto es rechazado por el Ministerio de Educación. Permitir el acceso a la gratuidad a los estudiantes del séptimo decil
en la estratificación socioeconómica según se encuentra comprometido por el programa de este propio gobierno. Este proyecto fue aprobado por el Senado y enviado a la Cámara de Diputados, y ahí el gobierno congeló la tramitación. Es decir, cuando no le gusta, no sigue adelante estas tramitaciones. Y queremos en esto insistir, presidente, creo que lo han solicitado todas las agrupaciones de institución de educación superior, que es extender el plazo en que opera la gratuidad y que permita el financiamiento de un estudiante por cualquier motivo no imputable a su rendimiento académico, pueda extender sus estudios por sobre la duración nominal de su carrera. Esto se solicitó suspender el año 2020 por la pandemia y sumar al año a dicho cálculo, y también ha sido rechazado por el ministerio. Entonces, aquí existe esta política del eslogan, de la presentación atractiva, pero que es de poca sustancia y en el fondo de pocas soluciones para lo que hoy día espera la ciudadanía. Quiero además plantearle, presidente, al ministro, porque he recibido de parte de la Corporación de Educación de Antofagasta una nota que genera una enorme preocupación, y seguramente esto debe estar pasando en otros sectores del país que son administrados por los DAEM, y que tiene que ver con la reducción de recursos y que genera déficit importante. Particularmente la Corporación de Antofagasta le ha enviado al ministro, se han reunido con él a través de videoconferencia, el ministro luego los ha derivado al subsecretario, pero no ha habido respuesta alguna, en donde hoy día han tenido reducciones de más de 1.000 millones de pesos por conceptos de subvención, y ya la comuna de Antofagasta tiene una merma de 2.000 millones de pesos en sus ingresos, y claramente con esas rebajas no hay institución que resista. Y al respecto, en la reunión que sostuvieron con usted, ministro, por su intermedio, presidente, señaló que estos temas debían tratarlos con el subsecretario. Entonces, decir aquí los mandan de un lado al otro para no resolver finalmente los problemas, esto está afectando a las corporaciones y a los DAEM, y creo que es importante tener una explicación qué es lo que está ocurriendo, porque si no, esto va a generar una explosión social cuando las corporaciones o los DAEM no puedan pagar las remuneraciones de los profesores, asistentes de la educación, y creo que es muy compleja. La corporación ha mandado un cuadro que se lo puedo hacer llegar, presidente, respecto de las reducciones en las subvenciones que han estado recibiendo, con lo que ya tienen al mes de junio un déficit de más de 2.000 millones de pesos que impacta derechamente en las remuneraciones de los docentes y asistentes de la educación. Eso, presidente. Muy bien, senadora Yana Roboste. Le pidió la palabra al senador Alejandro Navarro. Gracias, presidente. Presidente, estuve en la última parte de la sesión de la semana pasada del ministro, en su exposición, en donde hay una información respecto a lo que el Ministerio está haciendo con motivo de esta situación extraordinaria. Sin embargo, en todo lo que respecto del regreso a clase, el retorno a clase, quiero señalar mi preocupación, porque de la evaluación que al menos yo hago en mi región, respecto a las condiciones, primero subjetivas, o sea, lo que opinan los padres apoderados, lo que opinan los jóvenes, lo que opinan los profesores, hay de verdadero pánico, hay temor profundo respecto de la situación de contagio, en una situación donde mi región viene subiendo, duplicándose cada semana. Hemos suplicado, se ha duplicado los contagios, hemos suplicado cuarentena, y nos han dado solo cordón sanitario, que es perfectamente inútil para los logros de las políticas sanitarias. Eso lo hemos dicho en todos los tonos a la autoridad correspondiente. Hemos presentado querellas criminales respecto a esta situación. Los cordones sanitarios no sirven para contener nada. Los hechos se transforman en un corral. Y respecto de las condiciones para volver, más allá de las experiencias internacionales, Uruguay está en un proceso de retorno, dado el eficaz y asertivo manejo que han tenido la pandemia, cosa que no ha ocurrido en Chile. Por tanto, tenemos situación ahora respecto de la falta de conectividad, como ha planteado el senador García, que
va a estar provocando una brecha dramática entre quienes tienen posibilidad de conectividad. Entonces, la pregunta para el ministro es, ¿estamos preparándonos para el escenario de que no haya regreso presencial a clase el 2020, que en mi opinión es un escenario cada día más evidente y posible? Es decir, la no presencia en clase de 3,5 millones de estudiantes y 1,2 millones de estudiantes universitarios. Las universidades han entrado en un proceso de evaluación de este escenario, porque es real y no quieren pérdida del año. Como son tan disímiles las situaciones a lo largo de todo Chile respecto de los 3,5 millones de estudiantes, yo no sé, en el documento por lo menos no está. El documento lo que señala es una preparación para volver con el distanciamiento social o la modalidad alternativa, presencial y vía telemática. Pero el escenario de que no pueda haber clases presenciales requiere no solo una planificación, sino inversión pública de manera inmediata para poder abordar ese escenario y también para subsanar las graves deficiencias que hoy día existen en muchos colegios, en millones de estudiantes que no pueden acceder a los contenidos porque los profesores no tienen la capacidad de acceder al tratamiento de todos ellos. La experiencia en los particulares pagados es de que hay 1 o 2 horas, 3, 4 horas en la semana, producto que el manejo de 20, 25 más estudiantes no es posible. Entonces, para el ministro, ¿han evaluado, tiene una proyección respecto de el escenario de no clases presenciales 2020? Segundo, ¿es posible hacer evaluaciones el 2020, dada la modalidad tan disímil que se ha tenido en materia de tratamiento de los contenidos? La vez pasada se dijo que la PSU se iba a hacer igual, el gobierno insistió en la PSU y la PSU tuvo que ser correa. Entonces, creo que es un escenario inevitable de análisis y de preparación. Y si es así, el proceso para prepararse para ese escenario no comienza en octubre o a finales de septiembre, comienza ahora, porque va a requerir mucha inversión pública, activar la red que nos permita el 2020 sortear vía telemática, y el 2021, que si esto mejora, podría ser 2021 2 por 1, sin contenido y evaluación. Es un escenario real, y creo que, dado, ministro, lo errático que ha sido el proceso de asumir el regreso y el retorno a clase, han habido anuncios fallidos. Creo que lo que la gente requiere, ya lo decía la senadora Proboste también, bueno, es certezas, porque con certeza todos los estamentos en una comunidad educativa se coordinan y tienen coincidencia de objetivos. Hoy día no hay esa certeza, es difícil tenerla, pero creo que lo que corresponde de manera responsable es evaluar los peores escenarios, los mejores escenarios y prepararse para el peor escenario, que es sin duda el no regreso a las no clases presenciales del 2020, que si las cosas se mantienen como ahora, claramente los resultados van a ser muy malos, particularmente para los sectores más vulnerables, por cuanto la conectividad y la posibilidad de transmisión de contenido no es de las mejores. Y también debería haber una evaluación, una radiografía del país que permitiera determinar cuántas horas de clases se están haciendo y cuál es la opinión de padres y apoderados, de los profesores, de los DAES municipales y de la comunidad escolar respecto a esta modalidad y también la proyección. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Navarro. Yo también tengo algunos temas, pero le voy a ofrecer la palabra primero a la senadora Gina von Baer, y luego entiendo que la senadora Yana Proboste también le quedó un tema pendiente. ¿Sí? Senadora Gina von Baer. Hasta el 27 de abril. Si quiere la senadora Proboste primero. Entonces, senadora Proboste, senadora von Baer y yo. Y después el Ejecutivo. Okay. Muchas gracias. Gracias a la senadora von Baer. Era solo una consulta que me quedó pendiente, porque según los datos a diciembre del año 2018, los datos que nosotros tenemos, los deudores del CAE que habían accedido a rebajas en la tasa de interés eran 51.000 estudiantes. Entonces, yo quisiera preguntarle al ministro, en virtud de lo que fue este acuerdo el marco de entendimiento, más que un acuerdo, el marco de entendimiento entre la oposición y el gobierno, particularmente en el punto 4F, que dice que el gobierno se compromete a que el deudor que se encuentre en mora en el pago de su obligación crediticia, bueno, lo que está contenido en el punto 4F, ¿cuántos efectivamente
han accedido a esta rebaja y cuántos han accedido a la posibilidad que hoy día se brinda con este marco de entendimiento entre la oposición. Se lo pregunto porque creo que es bien importante, antes de seguir arrastrando a más gente a que se endeude en el CAE, saber cuántos efectivamente morosos hay y que han accedido a las tasas de interés mejoradas. Presidente, solo para efectos de ver si entiendo bien el alcance de la pregunta, senadora, se refiere a la posibilidad de reprogramar, porque ese fue el acuerdo, el resto está en la ley de antes, digamos. Entonces, la pregunta es si acaso se refiere a cuántos deudores han reprogramado su crédito o solo a cuántos. No, claro, porque nosotros teníamos el dato del año 2018 de 51.000 deudores. Y en el marco de entendimiento, en el punto 4, letra F, se señala que el gobierno se compromete a que el deudor que se encuentre en mora en el pago de su obligación crediticia podrá reprogramar una vez cuotas morosas, posponiendo las cuotas morosas y retomando el pago de su crédito vigente bajo las mismas condiciones originales y pudiendo acceder a los beneficios de pago del crédito con garantía estatal. Eso implica que los estudiantes pagarán un interés anual real del 2%. Eso. Perfecto. Bien, está claro. Senadora Tina Fumbaer. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a usted, a los colegas. Creo que está el subsecretario también, no los veo a todos. Yo primero quisiera agradecer al ministro su presentación y también poner sobre la mesa las cosas buenas. Nosotros podríamos estar pensando en una pandemia como esta de que los niños no están recibiendo ningún tipo de acercamiento a los contenidos educacionales y que en el fondo esto es completamente un año perdido. Y por lo menos lo que a mí me ha tocado en terreno es que los municipios, los colegios en general están haciendo un esfuerzo y están haciendo un esfuerzo también guiado y gracias a las herramientas que el ministerio les está entregando. Y creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. No sabemos, porque esto nunca lo hemos vivido, no sabemos cuál va a ser finalmente el efecto, la calidad de la enseñanza que se está entregando, pero se está haciendo un esfuerzo muy grande también de parte de los profesores, que hay que agradecerlo, y por qué no decirlo también de parte de las mamás y de los papás de los niños, donde también se está haciendo un esfuerzo importante por acompañarlos en este proceso que no siempre es fácil. Hemos visto municipios, lo conversábamos el otro día con el ministro, por ejemplo, el municipio de Lanco, que es un municipio pequeñito acá en la región de Los Ríos, que tiene un programa que se llama Aló, ¿cómo estás? Todas las semanas los niños reciben por lo menos un llamado de parte de su establecimiento educacional y eso está funcionando bien y ahí se está aplicando también la creatividad para poder ayudar a los estudiantes y poder ayudarlos específicamente en los contenidos más complejos o a los que están más complicados. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay que decir las cosas que son positivas dentro de tanta dificultad que estamos teniendo. Yo tengo algunas consultas que quizás son complementarias a lo que le escuchaba por su intermedio presidente la senadora Proboste. Ella planteaba la problemática del financiamiento de los establecimientos. Nosotros tenemos una realidad un poco parecida acá en la región de Los Ríos, porque en el fondo se les está pagando según la asistencia que tuvieron en marzo, y eso no siempre es muy, no muestra mucho la realidad que se vive durante el año. Entonces yo no sé si es que ahí hay alguna posibilidad de estudiar de que el pago sea por el promedio de la asistencia que hubo el año pasado, una cosa más parecida a eso, porque de esa manera en el fondo el de financiamiento no sería tan complejo. Para algunos establecimientos efectivamente es complejo. Eso es la primera consulta. La segunda, ministro, es más bien para el área de la educación superior. Yo no tengo una duda acá, porque a mí creo que es importante que todos los estudiantes que tienen el mismo nivel socioeconómico tengan las mismas oportunidades. Acá, si es que la situación de una familia, porque ¿a quién apunta esta apertura del nuevo
de la nueva postulación del crédito con aval del Estado es a aquellos que no tenían crédito con aval del Estado, ¿cierto? O sea, aquellas así. ¿Qué pasa si es que una familia que tenía crédito con aval del Estado, su situación también empeoró? Y en el fondo debiera estar en la calidad de alguien que recibe, por ejemplo, gratuidad. ¿Qué pasa con eso? Porque en el fondo, a mismas condiciones, mismas reglas, creo yo, por lo menos. No sé qué es lo que está pensando el gobierno en eso. Y respecto a la vuelta a clase, nosotros lo hemos conversado bastante aquí más territorialmente. Yo creo que efectivamente, si uno habla hoy de vuelta a clase, es como bastante imposible, pero cuando uno ve la realidad en algunas comunas pequeñas, con poca incidencia de casos, uno piensa quizás ahí a petición, muy conversado, a petición de los propios sostenedores, pero también de la comunidad, con la disposición de la comunidad, quizás ahí uno sí podría pensar de alguna manera en algunas cosas que ayuden especialmente a los que más lo necesitan, o quizás que puedan asistir a una clase, no sé, de matemática, a los que están más complicados, que no tienen ayuda en la casa. Estoy pensando, por lo menos nosotros acá en la región de Los Ríos somos una región con poca incidencia de casos, entonces de pronto cuando las políticas se ven para todo Chile igual, la realidad es muy distinta. El senador Navarro, perdón, decía que no se va a poder volver a clase en todo el año, quizás en Santiago, no sé. Yo quisiera saber si es que algo de eso están mirando. Yo tengo ahí una mirada que quizás es más desde la descentralización, quizás más desde la realidad que se vive en cada una de las comunas, que es muy, muy distinta. Algo de eso están haciendo en Isla de Pascua, no sé, si es que el ministro pudiese comentarlo. Y por último, ministro, nosotros al final de la sesión también invitamos, no sé si están secretario, porque no puede estar al principio de la sesión, llegué un poco tarde, que tenemos un tema con los jardines infantiles súper preocupante. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Me corresponde a mí también intervenir y hacer algunas consultas. Yo voy a coincidir con muchos de los temas que han planteado todos los colegas, porque aquí muestra que los senadores no hemos perdido nuestra dimensión territorial, regional, que además es parte de una obligación constitucional que a veces poco se entiende. Y por eso muchas de las interrogantes que se han planteado son bastante coincidentes. Yo parto con lo del anuncio de ayer, lo que señalaba la senadora Yana Proboste. Es raro que aquí no se vea una cosa similar para la gratuidad, es decir, un nuevo plazo, ¿no es cierto?, para el formulario único, el FUGAS. Yo creo que es un tema que claramente el gobierno debiera echarlo a considerar, si no, efectivamente aquí se ve que hay un segmento importante de estudiantes que quedan fuera, y finalmente la señal es un tanto contradictoria. En relación a algunos aspectos que planteó el ministro la semana pasada, yo también coincido que hay cosas positivas que se han hecho, desde luego, hay herramientas, hay contenido, hay un esfuerzo con los profesores, que en algunos casos se ha notado. Ahora, también coincido con todos los senadores que no sabemos finalmente cuál va a ser el resultado de esta brecha, ¿no es cierto? Y también lo decía el ministro la sesión del 2 de julio, que aquí lo más probable es que vamos a tener una brecha social, incluso amplificada, a raíz justamente de la condición previa que tienen los establecimientos, los estudiantes. Entonces, me preocupan algunas cosas como Teleeduca, por ejemplo, que se anunció en su momento con mucha espectacularidad, con muchos anuncios políticos que se hacen. Y el propio ministro señalaba que la incidencia de esto es 1 de 3 estudiantes han señalado haberse conectado, entiendo, alguna vez. Yo la información que tengo de esos datos es que se trata de eso. No es que tengamos un aspecto periódico, que un tercio de los estudiantes estén de manera consistente en las clases en este primer ciclo básico de primero a cuarto básico. Es más bien esto esporádico, episódico, y eso preocupa mucho, porque finalmente los canales que transmiten bajo un espectro radioeléctrico no quisieron. Estamos claros, aquí se optó finalmente el gobierno. Yo sé que el Ministerio de Educación hizo un esfuerzo primero con TVN con la señal abierta, y eso no prosperó porque los canales no quisieron sacrificar sus matinales, seamos claros, a Pancho Vidal, a Joaquín Lavín, tenerlo en todos lados, y bueno, en fin, todo lo que sabemos,
que a veces se aporta muy poco. O sea, nosotros finalmente no hemos perdido como país una oportunidad donde la televisión, no solo TVN, la televisión en general, que va por un carril que es público, el espectro radioeléctrico, podría haber hecho una tremenda contribución a esta pandemia y eso no se ha hecho. ¿Ah? Se ha optado finalmente por otra cosa. Yo veo médicos, especialistas que están a cargo de las unidades de pacientes críticos, están todos los días en televisión. Entonces, yo creo, francamente, que los incentivos han sido perversos. Y ahí hay un tema que también es nuestra responsabilidad y también digo nuestra, asumo la autocrítica porque nosotros somos miembros de la comisión que es contraparte de Televisión Nacional. Y también le pido a los colegas que invitemos al Consejo Nacional de Televisión, que lo hemos visto muy poco presente, más bien muy ausente en todos estos temas a la hora de regular contenidos, pero me preocupa fundamentalmente una oportunidad que se pierde en materia pedagógica. La deserción escolar es un tema que el ministro también planteó. Siento que ahí se necesita ver cuáles son las herramientas que se van a utilizar, porque las cifras son muy preocupantes en todos los niveles, básica, media, universitaria. Nos señalaba el otro día la gente vertebral, el rector del Centro de Formación Técnica de Coquimbo, lo mismo. Hay un tema que es muy transversal a la educación en su conjunto. ¿Qué se va a hacer con ello? Porque el riesgo social que significa también dejar a decenas de miles de estudiantes fuera del sistema es muy peligroso. En materia de evaluación, el senador Navarro preguntaba con mucha claridad qué es lo que pasa, qué es lo que el gobierno está viendo. Tenemos un proyecto de educación donde además se cumplió con todos los objetivos que pidió fundamentalmente la bancada de Renovación Nacional para transformar ese proyecto, pero quisiéramos ver también que el gobierno ponga prioridad a ese tema, o vamos a tener que entrar a tramitar el proyecto que viene a la Cámara, que es distinto, que probablemente es lo que vamos a tener que hacer. Me preocupa el tema de la lectura, porque también el ministro en su exposición la semana anterior nos hablaba de la lectura, de la importancia que tiene, que decir en lo que es salud mental. Pero aquí hemos visto que de pronto algunos ministerios, no el suyo, pero se han tirado la pelota con lo que es la definición de los bienes esenciales. Hoy día entiendo que estaban ahí un decomiso de carteras porque la estaban vendiendo como bienes esenciales. La lectura, los libros no están declarados como bienes esenciales, se lo hemos pedido unánimemente. La Comisión de Educación del Senado unánimemente le pidió al ministro de Economía, él nos dijo que sí, que le parecía muy buena idea, pero entiendo que ahí hubo un problema interno del gobierno, no sé si entre la subsecretaria Martorell, el Ministerio de Economía, y finalmente no se definió cuáles son los bienes esenciales cuando ya llevamos más de 4 meses de la pandemia. ¿Cómo la lectura no va a ser un bien esencial? ¿Cómo no se le va a permitir, ¿no es cierto?, ser parte del delivery? Evidentemente han caído mucho las ventas de libros, pero la gente igual tiene que leer, está en su casa. Esos son algunos de los temas que yo tenía. Y un tema bien puntual también de la región, yo no sé si el senador García lo comparte. Me llegó la inquietud de 2 establecimientos, 2 liceos industriales de Angol y de Imperial. El de Imperial además es más grave porque se quemó hace 2 años y ahora se les comunica que se termina la subvención o se reduce un 20% la subvención de internado. Probablemente el senador Navarro tiene este mismo problema en la región del Biobío. Se reduce un 20%. Con eso es imposible costear los costos básicos de personal, de arriendo locales. Por ejemplo, en el caso Imperial, tuvieron que arrendar un establecimiento porque se les quemó el liceo. Entonces, si se va a mantener ese recorte, un 20% de la subvención de internado, eso significa el cierre de muchos internados de las regiones del sur, fundamentalmente, donde quedan una importante cantidad. Básicamente, eso era, ministro, de mi parte. Fue con la palabra, no sé si el senador Carlos Monte. Gracias, presidente. Buenos días y buenas tardes a todos. Ya estaba en otra comisión, por eso me atrasé. Pero la verdad que uno se pregunta, ¿qué ha pasado con el Ministerio de Educación en estos 4 meses? Y más bien con el sistema educacional en estos 4 meses. A mí no me cabe duda de que hay mucha iniciativa de los padres, profesores y directivos, la mayor parte de las cuales son desconocidas y poco sistematizadas. Y por lo que uno sabe, algunas bien potentes. Esto del ANCO que decía recién, estábamos juntos cuando alguien sacó que uno de los casos excepcionales, no sé, me acuerdo dónde. Pero hay una riqueza mayor que la que uno ve que no se ve mucho, que no se conoce mucho. Creo que sería bueno sistematizar un poco más eso y valorarlo, y dialogar con eso. Para nosotros como comisión es bien difícil, es una cuestión mucho más del ministerio, pero a lo mejor algo podemos hacer. Desde el ministerio, ¿cómo se ve el ministerio? A mí esta lista de programas del ministro me dejó agotado. La obra es completa del ministro Figueroa. Esto que nos presentó otra vez, quiero volver a leerlo porque me canso de leerlo, porque son muchas cosas bien dispersas y no sé cómo le llegará para todo el sistema.
a uno le surgen, así globalmente, yo lo quiero decir en la mejor onda, está por debajo de la potencialidad del ministerio, creo yo, y de las necesidades. Y yo cuando estuvieron en la comisión, la encargada de programa, de currículum, no sé lo que era, a mí me dio la impresión de que había un intento de cambio de orientación, pero todavía no la veo que eso está muy planteado. ¿En qué sentido? O sea, estamos en una situación totalmente anormal y se requiere una forma de incentivar la relación apoderado con los alumnos, con el equipo de los profesores, con todo el sistema educacional, que, como dice un estudio por ahí, ha tratado de reproducir lo que se hacía en la escuela de alguna forma en la casa, de alguna forma en la casa. Y eso tiene potencialidad, pero tiene hartos problemas también. O sea, que la casa no es la escuela de partida, que es otra realidad, y que hay otras posibilidades. Entonces, yo tengo hartas dudas y no quiero entrar a la crítica. Quiero decir, mire, aquí quedan unos 2 meses muy difíciles. 1 mes y medio por lo menos, yo creo, en el mejor de las hipótesis. ¿Cómo se hace esto en este mes y medio de tal forma de todas las potencialidades que aquí hay aportan lo que más se pueda enfrentar el tipo de desafío y además prepararse para lo que viene después? Yo creo que poner todo el centro de la discusión de lo que viene después y no asumir el hoy, o sea, este mes y medio es un error, o sea, hay que hacer las dos cosas simultáneamente. Respecto a la... ¿Por qué digo potencialidades? Porque aquí son 17.000 millones de dólares. Aquí son, no sé, 5.000 funcionarios, no sé cuánto estará ahora, pero son alrededor de 5.000 funcionarios. El señor Vargas que está ahí tiene por lo menos 300, 350 funcionarios. Y uno sigue recorriendo el o sea, es un ministerio que tiene muchas sedes, muchas cosas. Entonces tiene muchas posibilidades de hacer cosas y se requiere. Yo no quiero decirle que a mí me da la impresión de que el error sanitario del gobierno ha terminado aprovechando poco las capacidades de distintas estructuras, en particular del Ministerio de Educación. Porque ¿quién debió haber movilizado al país en opinión? Básicamente los consultorios de atención primaria. En segundo lugar, las comunidades. En tercer lugar, las instituciones locales. Y uno le pregunta a la gente y todavía eso no se pone en movimiento. Y si no hay un clima cultural a favor de determinadas conductas, de la cuarentena, de la forma de enfrentar ahora y también después, porque todo indica que la post-pandemia, o sea, septiembre-octubre, digámoslo así, si fuese posible, va a requerir una actitud cultural, una actitud general que no la hemos logrado construir y todos los países que han tenido resultados la han logrado construir. Eso es lo que yo quiero en algún grado, no es nunca absoluto. Nosotros para el cólera la construimos en menos de 1 mes. Y todas las campañas anteriores, que no voy a mencionar, se construyeron en menos de 1 mes, un clima en que todos tenían un rol y acá no se ha logrado. Y yo creo que educación, que es como un pilar de la llegada a todo el país, es clave también en los municipios y otros. Entonces, a mí me gustaría, como primero, decirle, ministro, ¿qué vamos a hacer este mes y medio? Más que repetir distintas cosas que son valiosas, pero ¿qué vamos a repetir para apuntar en esto? Y respecto a los subsectores, o sea, a educación superior, yo veo a la universidad muy desesperada y veo una subsecretaría como que no tuviera que ver con eso. Y yo lo oigo hablar en los pocos lugares que nos ha tocado encontrarnos y como que no, o sea, como que él es el ministerio, como que lo que están viviendo las universidades y los estudiantes, en fin, sería otra cosa. O sea, ministro, yo creo que es clave que el subsecretario esté tratando de ayudarle a resolver los problemas a las universidades. Si las universidades no están fregando porque son gritones. O sea, todo el problema, el déficit que tienen hoy día, no puedo mirar para el techo, no puedo mirar para el techo, hay un déficit fuerte. Y hay un fondo en el caso de la Universidad Estatal, que es la principal responsabilidad, que es el Fondo Solidario. Y el Ministerio de Hacienda ha especulado con esto, que lo quiere orientar para cualquier cosa y no para, y más bien estatal y también del CRUCH. Bueno, eso. Y en el caso de los estudiantes, a mí cuando vi ayer de lo del CAE me sorprendió. Me sorprendió porque lo encontré además no muy popular, o sea, no sé, a lo mejor lo están pidiendo por los lados y uno ni sabe, pero suponiendo que hay 100.000 alumnos que no postularon antes porque no lo necesitaban y ahora quieren postular, hay un conjunto de otros problemas. Pero yo, a educación superior, le pediría que fuera más comprometido con la universidad y con los estudiantes en ayudarla a resolver los problemas, no ir a justificar por qué no hay soluciones. O sea, en educación escolar, ministro, yo lo que siento
es que todo lo que es educación pública es un pariente pobre, que me refiero a la pública en el nuevo sistema y a la pública en el viejo sistema municipal. O sea, ¿cómo lo hacemos para potenciar eso y cómo le damos una orientación de darle más un rol a los profes y todo? Yo creo que puede dar más a partir de lo que están haciendo, el diálogo que lo están haciendo. Y en educación parvularia está todo el sistema discutiendo y moviéndose para algo distinto, porque está todo el sistema enojado por estos proyectos de ley. Entonces, si está todo el sistema enojado, que son mucha gente, muchos técnicos, que podrían ser un factor en sus comunidades, en sus localidades, un factor muy educador y movilizador en el sentido de la pandemia y en el sentido de juntos enfrentar este gran tema, lo hemos tenido desviado a otra discusión. Y además, todas las técnicas y la educadora tiene una capacidad de potenciar a los padres muy grande, de potenciarlo, ayudarle a enfrentar, porque todo padre trata de saber cómo hacerlo con su hijo y poco se sabe. Bueno, a lo mejor yo toda la información que tengo es que eso es bastante... no hay una orientación en esa dirección muy consistente, muy sólida. Bueno, entonces, si a mí me preguntan, vuelvo atrás, yo creo que en relación al ministerio, yo creo que sería clave discutir ahora un plan de emergencia para la educación. Llámele como le quiera. Esto se planteó en la comisión del plan de emergencia, meter educación adentro, porque educación tiene potencialidades que no tienen otras estructuras públicas. Pero el problema es que aquí se cuecen sus propios programas, sus propios equipos, pero falta una orientación general que debiera ser nacional, no el gobierno nomás, no el que está gobernando, sino que el otro día a mí me llaman y le llamé al ministro, le dije, nos están llamando para conversar sobre educación pública, le dije escolar, ¿no es cierto? Que una instancia que se creó y yo lo llamo. Y resulta que él no sabía, y la verdad que después no sé ni mucho lo que era, parecimos una reunión que un día viernes en la tarde que era... por lo menos yo, o sea, ¿cómo nos sentimos todos en un rol dentro del gobierno y oposición? No se trata de que nosotros seamos gobierno. Yo le diría, ministro, que sería bastante bueno que este mes y medio en pandemia y después la preparación de la post-pandemia la tratáramos de concertar y hacer bien dentro de la diversidad y dentro de los roles distintos que uno y otro. Yo no siento que el ministerio esté bien, ¿eh? O sea, siento que está bastante en deuda con las potencialidades y con lo que se necesita. Eso quería dar una opinión. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Monte. Antes de la palabra del ministro, yo también quisiera agregar algo muy breve. También tiene que ver con lo que planteaba el senador Monte recién. Nosotros hace un mes atrás escuchamos a los rectores del CRUSH y nos hablaban de un desbalance presupuestario de 140.000 millones de pesos hace un mes atrás. Esto seguramente ha ido aumentando porque los costos también de esta universidad y otras universidades también, sin duda, por ir favoreciendo la digitalización de la enseñanza, se han ido incrementando. Entonces, yo no sé por qué vía va a llegar alguna respuesta, alguna solución. Claramente lo de ayer, lo del CAE va por el lado. O esto lo pretende abordar el ministerio, por eso es importante también la presencia del subsecretario Vargas, o bien, aprovechando que también aquí tenemos miembros de la Comisión de Hacienda en esta comisión, no sé si esto debiera ser un tema también para cuando se empiece a discutir los restantes recursos del marco de entendimiento de 12.000 millones de dólares. Pero claramente tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando con el desfinanciamiento de la educación superior y particularmente de las universidades. ¿No? Y lo siguiente, ministro, y termino aquí, también lo planteaba la senadora Fumbar y varios colegas, tiene que ver con la vuelta a clase. Yo entiendo que aquí se han hecho cosas de nivel central, pero yo siento que la bajada, un poco centralista la mirada que estoy teniendo, pero la bajada como que no está clara. Si uno conversa con los seremi, por ejemplo, la región, o los sostenedores en la región, público y privado, nadie tiene claro si en una de esas, el gobierno ha sido cauto hasta el momento, está bien, porque la vuelta del 27 de abril evidentemente no habría por dónde, pero el gobierno ha sido cauto en la fecha. El tema es que si no hay una señal más clara a las regiones, porque hay que preparar el proceso administrativo. Finalmente, en los hechos va a terminar ocurriendo lo que dice el senador Navarro. Y con todas las aprehensiones que tienen los padres apoderados, finalmente nadie quiere mandar a su hijo a clase. Entonces, aquí tiene que haber un tiempo, ¿no es cierto? Por lo menos un par de meses, pero para eso hay que echar a andar el proceso administrativo. Y créanme, ministro, nosotros hablamos con las autoridades regionales y nadie está preparado. O sea, yo aseguro que los alcaldes de la región de la Araucanía no están preparados por un retorno a clase en septiembre bajo ninguna circunstancia. Y le hablo porque hay procesos previos, licitaciones, un montón de cosas que hacer antes. Y esa señal no ha llegado. Se lo digo responsablemente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene pensado? O definitivamente entregamos la señal de que aquí no va a haber vuelta a clase durante el año. Estoy hablando de una región como la Araucanía que tiene en promedio 30 contagios nuevos al día como región. O sea, no estoy diciendo con eso que haya que apresurar el proceso, pero si el gobierno lo quiere hacer,
siento que hay acciones que no se han tomado. Bien, le ofrezco la palabra al ministro, subsecretario después, no sé cuánto tiempo nos queda. Secretario, serán unos 20 minutos al menos para el ministerio, ¿no? Si les parece. Saludamos también a la subsecretaria de Educación Preescolar, María José Castro, que también se integra. Señor ministro, usted tiene la palabra. Usted la distribuye. Muchas gracias, presidente. Voy a referirme a aspectos generales para que después el subsecretario Vargas pueda también profundizar en algunas cuestiones que han surgido sobre educación superior. Y entiendo, solo para efectos de ordenar los tiempos, que hay una persona invitada sobre temas parvularios, ¿cierto? Para darle tiempo. ¿A qué hora tenemos presupuestado poder escuchar a la invitada? Yo creo que deberíamos estar escuchando 10 para las 2, una cosa así. Ahí prorrogamos si es necesario. Okay, gracias, presidente. Bueno, son varios temas que se entrelazan. Yo hice precisamente una presentación que fue más larga de lo previsto, porque efectivamente son muchas cosas lo que se están haciendo en conjunto con la comunidad educativa. Yo quiero partir por algo que es evidente, y lo reitero. Obviamente estamos en un contexto extremadamente complejo, donde pretender llegar con una solución óptima para todo el sistema es obviamente una quimera, y donde, me acuerdo acá lo que plantea el senador Monte, hoy día más que nunca la solución local cobra particular relevancia. Los esfuerzos que las distintas comunidades están haciendo en cómo llegar y cómo llegar a sus alumnos, cómo mantener el vínculo con sus comunidades son muy importantes. Y la labor del Ministerio apunta precisamente a potenciar esos esfuerzos e identificar experiencias que puedan ser replicables. El tema de la conectividad, que es una duda que surge transversalmente y que obviamente es una dificultad con la cual hemos tenido que lidiar, obviamente que impacta. Y por lo mismo, cuando decimos, y esto no lo digo por polemizar, sino que porque creo que todos estamos hablando efectivamente de lo mismo, que uno de los efectos negativos, dramáticos de la pandemia en educación es que las brechas de aprendizaje se pueden amplificar dramáticamente, es precisamente porque la educación en un contexto de suspensión de clases presenciales, atendida a las restricciones que existen, como por ejemplo la falta de conectividad en algunas comunidades, a lo que lleva es a que esa realidad pueda efectivamente producirse. Y es por eso que los esfuerzos están en cómo llegar al máximo de niños y jóvenes posible con las restricciones que hoy día existen y cómo superar esas restricciones por distintas vías. Preguntaba por intermedio el senador García que cómo podemos avanzar con mayor velocidad en la conectividad. Bueno, nosotros ya lanzamos junto a la SUTEL una licitación para alcanzar prácticamente el 99,9% de la matrícula del sistema escolar con conectividad en sus establecimientos. Esa licitación ya está en marcha y por tanto esperamos ya que el próximo año empiece a estar operativa. Han habido dificultades, no es primera vez que se hace un esfuerzo como este, lo tenemos muy claro, pero creemos también que la realidad en la cual hoy día estamos desenvolviéndonos como país va a ser también un motor para que esa ampliación de la red sea más efectiva. Y ciertamente tenemos nosotros que, desde el Ministerio de Educación, en este caso, lidiar con esas dificultades. Lo que hemos hecho es ampliar la posibilidad de llegar con recursos equivalentes a los que permite una conexión a Internet impreso a las distintas comunidades que no tienen esa conectividad. Por eso es que planteaba que hemos distribuido ya, estamos en la segunda vuelta, material para poder trabajar con las comunidades que no tienen conectividad del orden de 3.800 escuelas, 380.000 estudiantes, alumnos. Es un tema que lo tenemos muy claro que es complejo. Voy a dejar toda la educación superior para el final, cosa que después podré hacerle el pase al subsecretario. Por lo tanto, con la conectividad lo tenemos muy claro, estamos haciendo esfuerzos permanentes con la SUTEL. La SUTEL está trabajando además con los alcaldes para buscar otros mecanismos que permitan suplir las falencias de conectividad. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de construir plataformas que sean, entre comillas, más amistosas para la navegación a través de aparatos que no sean necesariamente un PC
conectados en el hogar. Y quiero partir por, obviamente, reconocer las restricciones con las que tenemos que lidiar, que no es lamentablemente no son un misterio, y el trabajo del ministerio apunta precisamente a poder trabajar en esa dirección. Hay un tema con el tema de la vuelta a clase, que también se ha planteado a través de distintas intervenciones. Lo que nosotros hemos señalado y reitero es que la vuelta a clases presenciales se hará solo en la medida y en el momento en que desde el punto de vista sanitario sea efectivamente posible llevarlo a cabo. Y hemos trabajado, incluso yo lo presenté en su minuto en la misma comisión y podemos volver a plantearlo obviamente, en un plan completo que aborda tanto aspectos curriculares, pedagógicos, como de organización interna de los establecimientos, de financiamiento de los establecimientos y de los aspectos sanitarios, que son, lo digo al final, pero son los primeros. Hay toda la construcción de la posibilidad de volver a las clases presenciales se centra en que desde el punto de vista sanitario sea posible, en poner la seguridad como el principal elemento, en entregar mucha flexibilidad al sistema para que pueda adecuarse llegado el momento. ¿Eso qué significa? Significa reconocer obviamente que la asistencia de los alumnos va a ser baja durante el periodo y por lo tanto que esa baja asistencia no puede golpear el financiamiento de los colegios. Reconocer que los establecimientos van a necesitar mucha flexibilidad para poder organizar sus espacios internos. Y todo esto se ha trabajado con los alcaldes. Yo les decía la semana pasada, yo personalmente me reuní con todos los alcaldes del país. Y estos temas los hemos conversado. Me reúno todos los lunes con las principales asociaciones de sostenedores de municipalidades. Y por lo tanto, son temas que se van trabajando. Pero hay obviamente una dificultad. Y creo que es relevante, presidente, que también lo conversemos. Y esto no es una crítica, es cómo funcionan las cosas. Pero cada vez que yo señalo públicamente que es importante prepararse para revolver a clases presenciales en la medida que sanitariamente sea posible, lo que ocurre es una reacción negativa frente a esa necesidad de prepararse. Y por lo tanto yo creo que es muy importante que aprovechemos instancias como esta para dejar muy claro que una cosa es que no tengamos fecha para el retorno porque depende precisamente de las condiciones sanitarias. Y otra cosa distinta es que sea necesario prepararse para ese retorno. Y en ese sentido, que las comunidades educativas tengan también claridad, que en la medida que sanitariamente sea posible volver a clase, es importante haber hecho las preparaciones. Lo que se hizo en Rapa Nui, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo, dándose las condiciones sanitarias para ello, a solicitud del alcalde, trabajado con las comunidades, se diseñó un programa de reapertura de los establecimientos para poder recuperar ese ambiente protector y nivelar los aprendizajes de una manera adecuada, cumpliendo todas las medidas sanitarias, trabajándose los protocolos, se les entregaron materiales para que pudiesen prepararse. Y hoy día están ya con clases presenciales de la enseñanza media, esta semana vuelven los niños de la enseñanza básica, con las medidas de protección, de distanciamiento social, de reorganización interna, de turnos que hay que provocar. Por tanto, yo creo que yo en el fondo aprovecho, presidente, sus palabras porque las comparto. Es importante que las comunidades se preparen, pero para ello es muy importante también que podamos decir con libertad que es importante prepararse. Y en ese sentido, no generar frente a no hacer de la preparación una amenaza. Es lo que lamentablemente, no digo que esté pasando acá en la comisión, me refiero más bien al ambiente que a veces se siente. Yo lo entiendo, hay temor en la opinión pública, hay temor en la ciudadanía, los papás obviamente tienen restricciones que son naturales, pero creo también que tenemos que entre todos hacer un esfuerzo para que al menos la palabra preparación no se traduzca o no se interprete como una amenaza frente a algo que es importante. Una cosa distinta es cuándo eso va a ocurrir. Y obviamente, y aquí me tomo también de la consulta de la senadora Fonbet, no tiene por qué ser
todo al mismo tiempo y de la misma forma. Porque, insisto, lo que ocurrió en Isla de Pascua, lo que va a pasar ahora en Juan Fernández, es que dándose las condiciones en determinados territorios, estando las comunidades tranquilas, que se pueden tomar nuevas medidas, es importante dar esos pasos. Y hay mucho que hacer entre medio. Existen otros mecanismos, existen, por ejemplo, escuelas unidocentes que están a veces muy apartadas, donde efectivamente con un trabajo previo con esas comunidades podrían darse las condiciones para ello, pero insisto, presidente, y aquí en el fondo me atrevo a pedir también ayuda de la comisión, cada vez que uno dice hay que prepararse para, algunos lo interpretan como que fuese una amenaza y es importante quitarle ese manto de duda a una gestión que es evidente y que es necesaria, es prepararse para. Otra cosa distinta es cuándo eso va a ser en la medida que sanitariamente sea posible hacerlo. Una cosa de contexto, el año escolar, de acuerdo a la reglamentación vigente, puede terminar el 15 de enero, sin necesidad de ningún cambio. Esas son la regla que hoy día está ahí. Y por lo tanto, incluso sin necesidad de llegar al 15 de enero, nos quedan 6 meses para de aquí en adelante. Por lo tanto, creo que también es muy importante entender que, si bien obviamente este es un año totalmente distinto, con reglas totalmente diferentes, con dificultades que hemos tenido que enfrentar, dar hoy día por cerrado el año, creo que le generaría un daño enorme a muchísimas comunidades que sabemos que en la medida que sanitariamente sea posible van a encontrar en la escuela un espacio de protección, de aprendizaje. Para no monopolizar todo el tiempo y dar la oportunidad que el subsecretario pueda también referirse, quiero simplemente una cosa general respecto de educación superior para que Juan Eduardo Vargas pueda profundizar. Lo primero es que efectivamente lo que se anunció ayer es abrir un nuevo espacio para que familias que no tienen, o estudiantes que no tienen ningún tipo de ayuda estudiantil hoy día, puedan acceder al crédito con garantía estatal como un mecanismo concreto de evitar que el deterioro de su situación económica los termine alejando de la educación superior. Hoy día tenemos 760.000 estudiantes del sistema, 2/3 del sistema, con algún tipo de beneficio estudiantil, llámese gratuidad, llámese beca, llámese crédito. Efectivamente se amplió hasta marzo, estuvo vigente todo marzo, la posibilidad de postular a esos beneficios. Hoy día estamos en un proceso de apelación para asegurar que quienes durante este periodo quedaron fuera y que postularon puedan efectivamente, si cumplen la exigencia, poder acceder a ellos. Y se está abriendo y va a estar disponible, ya esperamos esta semana, el portal para que quienes no tienen ningún beneficio puedan postular a el crédito con garantía estatal. Y quiero ser bien claro en esto, porque a veces se generan confusiones. Se trata de dar la posibilidad concreta de que quien se enfrenta hoy día a dificultades económicas que no tenía a principio de año, tenga un instrumento claro que le permita seguir adelante con su estudio. Si ese alumno, por diversas razones, mantiene o empeora su situación económica, va a poder postular el próximo año a todos los beneficios que están disponibles. Por lo tanto, se trata, y con esto también me refiero a lo que planteaba la senadora Fonbet, se trata de una especie como de puente para quienes no tenían ningún beneficio, vieron afectada su situación económica, necesitan acceder a ayudas para no abandonar el próximo semestre, lo pueden hacer y no encauzarse en el régimen anual de beneficios que siempre ha estado disponible. Si uno lo lleva, yo sé que puede ser un caso específico, pero uno piensa, por ejemplo, en un joven que no pidió beneficios a principio de año, que ahora va a pedir el crédito con garantía estatal, y que el próximo año, por ejemplo, podría acceder a la gratuidad. Esta ayuda le va a significar que no tenga que abandonar el segundo semestre y, una vez que haya egresado, pagar solo una cuota de 8.000 pesos mensuales. Por lo tanto, en el contexto evidentemente complejo que vive el país, de la necesidad de llegar con ayuda a distintos sectores y a un conjunto enorme de familias que se está viendo afectada por la crisis,
Creemos que es una alternativa que combina bien el esfuerzo fiscal, pues esto implica un desembolso de $90 millones, esto que se está abriendo ahora, con el esfuerzo fiscal, con la necesidad de la familia y la posibilidad de asegurar que no tengan que, por razones económicas, desertar de la educación superior este segundo semestre. Se han acogido a la reprogramación del orden de 7.000 jóvenes. El año pasado 33.000 jóvenes fueron beneficiados con el pago contingente al ingreso, que es lo que preguntaba la senadora Proboste. 27.000 solicitaron la suspensión del cobro de las cuotas. Este año ya se han otorgado más de 17.000 rebajas de cuotas y 15.000 beneficios de suspensión de pago por cesantía. De hecho, no solo cesantía, sino que el hecho de acogerse a la Ley de Protección del Empleo también permite que los deudores del CAE, en este caso ya los estudiantes, puedan suspender sus cuotas. Para más detalle le pediría al subsecretario, si hay algo complementar, que lo pudiese hacer. Muchas gracias, ministro. Subsecretario, don Juan Eduardo Vargas, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio me gustaría complementar algunas de las respuestas que acaba de dar el ministro en orden a contestar las preguntas que han sido realizadas por los senadores. En primer lugar, para que se entienda bien la distinción entre el proceso de postulación a beneficios estudiantiles de este año y el nuevo que vamos a abrir y que tiene como objetivo poder acceder al crédito con garantía estatal de manera excepcional y transitoria. Nosotros extendimos extraordinariamente el proceso de postulación a beneficios estudiantiles hasta el 27 de marzo de este año. Ahora bien, los alumnos que fueron informados de algún beneficio o que no tuvieron la opción de, digamos, que se les dijo que no tenían beneficio, tuvieron la opción de apelar a ese resultado. Y es así como abrimos la posibilidad de apelar cuando entregamos los resultados de la postulación que se hizo en octubre y noviembre del año pasado, para este año académico, en primer lugar. En segundo lugar, una vez, el 25 de junio pasado, una vez que entregamos los resultados de la postulación a beneficios estudiantiles, que terminó el 27 de marzo, abrimos inmediatamente también un periodo de apelación a esos resultados. Ese periodo de apelación, debo recordar, culmina el 12 de julio. Y por lo tanto, ese es el procedimiento normal de postulación a beneficios estudiantiles, entendiéndose por ellos gratuidad, becas y crédito. Lo que nosotros estamos abriendo en los próximos días es, hay que entenderlo así, como una alternativa extraordinaria para financiar el segundo semestre de este año para aquellos estudiantes que no gocen de algún tipo de beneficio estudiantil actualmente. Y en ese sentido creo que es importante, en la línea de lo que decía el ministro presidente, aclarar que ese estudiante evidentemente de acceder a este crédito extraordinario va a poder renovarlo hacia adelante, pero también va a poder postular nuevamente a beneficios estudiantiles. Es decir, si la situación económica de ese estudiante se mantiene mala, digamos, o empeora, va a poder postular oportunamente para beneficios estudiantiles para el próximo año y para los siguientes. Y por lo tanto, respondiendo también con esto a la senadora Fumber por su intermedio, presidente, es importante recalcar que esto tiene que ser visto como una ayuda extraordinaria y eventualmente transitoria. Y por lo tanto, ese alumno que vea perjudicada o menoscabada su situación económica de manera permanente, podrá oportunamente postular a beneficios estudiantiles adicionales, esto es, becas o créditos. Por otra parte, presidente, hacer mención a que el acuerdo con Google para proveer de plataformas tecnológicas a instituciones que no tuviesen acceso a ellas es absolutamente gratuito.
para contestar la pregunta por cierto en medio que hacía la senadora Proboste. Respecto del Fondo Solidario, hay que aclarar que su reglamento se encuentra en tramitación en la Contraloría, o sea, está para la toma de razón. Y por lo tanto, una vez que salga de Contraloría con la toma de razón, las universidades del CRUCH podrán acceder al 30% de los excedentes del año pasado, tal cual está ¿Cómo lo retiró el consignado reglamento? en la ley de presupuestos. Creo, presidente, también, por otra parte, que es importante tratar de dar una visión general respecto de los esfuerzos que hemos hecho como gobierno a efectos de apoyar a las instituciones de educación superior en este año tan complejo y anómalo. Voy a mencionar algunas de las medidas que apuntan o benefician a las instituciones. En particular, me quiero referir, en primer lugar, al crédito FOGAPE. Ese crédito puede ser utilizado por las instituciones de educación superior en la medida que los ingresos de esas instituciones no excedan del 1.000.000 de UF, tal cual quedó consignado oportunamente en el anuncio que se hizo hace algunos meses atrás. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que el 70% de las instituciones de educación superior pueden acceder a ese crédito con garantía estatal. Por otra parte, también es importante señalar que tramitamos de una manera extraordinariamente rápida todas las transferencias que el Ministerio de Educación realiza a las instituciones de educación superior, de manera tal de que ya en febrero de este año nos encontrábamos pagando los recursos de gratuidad y también los de becas. Por otra parte, los recursos relacionados con la renovación del CAE, y que son muy importantes para una parte significativa de las instituciones, también en un trabajo que hicimos con la Comisión Ingresa, pudieron ser anticipados en 2 meses respecto de lo que había ocurrido el año 2019. Adicionalmente, hemos propuesto también que las universidades del CRUCH puedan acceder a un porcentaje mayor de los excedentes del Fondo Solidario si es que ellas consienten en aportar los excedentes remanentes a un gran fondo común que permita dar eventualmente créditos blandos a las instituciones que así lo requieran. Y por último, presidente, también creo que es importante hacer ver que como Ministerio de Educación redireccionamos 2 fondos de carácter institucional de manera tal de poder ofrecer a las instituciones de educación superior una ayuda concreta en orden a potenciar, a fortalecer o a desarrollar sus plataformas o sus proyectos de formación virtual. Precisamente en el contexto en que se hacía extremadamente importante poder desarrollar esta formación de carácter online dada la pandemia. Eso es, presidente, en términos generales, las medidas que hemos impulsado para apoyar a las instituciones de educación. A eso también, evidentemente, se agrega este nuevo periodo extraordinario de postulación al crédito con garantía estatal que va a permitir apoyar a aquellos estudiantes que, por las razones ya descritas, no puedan enfrentar de buena manera el pago de sus aranceles para el segundo semestre de este año. Por último, presidente, respecto de la reprogramación del CAE, hay que decir que esta, tal cual lo establece la ley, la echamos a andar este año, con fecha febrero, anunciamos el inicio de la reprogramación para los deudores morosos del CAE y que ha funcionado de manera muy eficiente en los primeros meses, pero que sin embargo, a raíz de la pandemia, sufrimos un retraso en la tramitación de esas reprogramaciones. Ese problema ya está abordado y por lo tanto esperamos que más estudiantes adicionales a estos 7.000 puedan sumarse a la reprogramación de este crédito. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. La verdad que el tiempo nos está alcanzando. Yo pediría de inmediato autorización para prorrogar los 15 minutos porque lo que viene a continuación es escuchar a las representantes de educación parvularia, sus tenedoras, entiendo que son,
El senador Navarro me ha pedido brevemente la palabra. Yo parto de la base que ya no vamos a poder iniciar la discusión del proyecto hoy, el proyecto CIMSE y evaluación docente. Senador Navarro. No, dos breves cosas. Muy breve. Muy puntuales. No, respecto del tema de 2020 sin clases presenciales, o sea, me queda claro que no hay un escenario evaluado por el Ministerio de que las clases presenciales 2020 no se van a realizar, más allá de lo que el ministro plantea que están preparando para el retorno. Mi pregunta es, ¿se están preparando año 2020 sin clases presenciales? Y esa es la señal que no recibo ni el documento ni la respuesta del ministro. Y lo segundo, respecto al CAE, nosotros ya le dijimos a Briones, este es un tema, sabemos, no de educación únicamente, que el verbo no es reprogramar, el verbo es condonar. La gente no tiene para pagar. Y eso ha quedado claro, no tengo para qué reiterarlo. La gente no tiene plata para pagar ese crédito CAE porque están cesantes. La reprogramación no resuelve el problema. Y si viene un tema de Hacienda, es bueno que Educación lo tenga presente, porque si proponen fórmulas que sabemos no van a funcionar, entonces no resolvemos el problema y el problema permanece. Eso, presidente. Presidente. Muy bien, senador Navarro. Senadora Yana Proboste también, algo muy breve. Sí, presidente, muy breve respecto a la tramitación del proyecto de CIMSE. Solicito que podamos invitar a la próxima sesión, que lo dediquemos especialmente a eso, al Colegio de Profesores, al presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar. Y respecto de la intervención del ministro y subsecretario, lamento que no se haya dado respuesta respecto al tema de las subvenciones que se planteó con mucha claridad respecto del problema particular de Antofagasta y de lo que se ha planteado en materia de educación superior, es que llama profundamente la atención, porque en esto, más allá de nuestras legítimas diferencias que nosotros podemos tener en el Parlamento, hemos acordado, y así está en la ley de gratuidad, que los estudiantes que tienen ciertas características de su condición social, hasta el 60% acceden a la gratuidad, y por lo tanto no se entiende por qué no se abre el proceso de acoger a aquellos que ha cambiado su situación producto del COVID y se les siga obligando a irse a endeudar al CAE. Entonces, a mí me llama profundamente la atención porque hoy día hay estudiantes cuya condición socioeconómica a partir de esta crisis sanitaria amerita que tengan acceso a la gratuidad. Entonces, no se entiende por qué se resisten a aquello y, claro, nos dicen hoy día, mire, los anuncios que hizo el presidente Piñera es solo por este semestre. Pero igual no se entiende por qué no pueden acceder a la gratuidad teniendo todo el mérito a partir de la condición socioeconómica en la que están para poder acceder a la gratuidad y no seguir endeudándose en el CAE. Segundo, lamento que el Ministerio mantenga una interpretación restrictiva y alejada de la realidad de lo que fue la discusión en la ley de presupuesto. Se estableció el uso de los excedentes del 30% del Fondo Solidario de las instituciones de educación. No se estableció que era el 30% de los excedentes del año 2019. Entonces, aquí no se entiende esta disposición permanente de bloquear las soluciones a los problemas que hoy día enfrentan las instituciones de educación superior. Eso, presidente. Bien, le ofrezco la palabra al subsecretario un minuto más, a ver si se puede referir al tema del uso excedente del Fondo Solidario y también, por supuesto, lo que no quedó respondido es sobre el nuevo proceso de postulación al FUA, que también yo lo planteé. Sí, presidente, gracias. A ver, me refiero por su intermedio a los temas planteados por la senadora. Como ministerio tenemos un procedimiento establecido para la postulación a beneficios estudiantiles, que funciona más o menos de la siguiente manera. En octubre de cada año se abre el proceso de postulación para el año académico siguiente. Los resultados de esa postulación se entregan normalmente en febrero. Este año de forma extraordinaria se entregaron durante el mes de marzo. Y respecto de esos resultados, evidentemente, los estudiantes pueden apelar. Y adicionalmente hay otro proceso de postulación a beneficios, que normalmente lo hacemos durante el mes de febrero, y respecto de cuyos resultados también nosotros abrimos un proceso de apelación a esos beneficios. Ahora bien, este año, de forma extraordinaria, se extiende este segundo periodo de postulación hasta fines del mes de marzo.
Y lo que estamos haciendo ahora es simplemente abrir un proceso extraordinario, pero entendiendo que en los próximos meses, esto es en octubre de este año, en pocos meses más, vamos a volver a abrir un proceso de postulación a beneficios estudiantiles para el año académico 2021. Eso por una parte, presidente. Para los que Ahora, quieren el 2021. ¿Por qué? Perdón, porque así son los procedimientos que están establecidos dentro del Ministerio de Educación. Digamos. Hay como decía recientemente, 2 procesos de postulación a beneficios estudiantiles que normalmente ocurren durante los meses de octubre y noviembre del año anterior y durante los meses de febrero o febrero-marzo, como fue este año. Ahora bien, con respecto, presidente, a la pregunta que se hace del Fondo Solidario, mire, aquí la respuesta, yo entiendo lo que ustedes han planteado, pero también simplemente quiero hacer ver que es la ley de presupuestos, la glosa de la ley de presupuestos, la que establece claramente que la referencia a excedentes es a los excedentes generados durante el año 2019. En definitiva, nosotros como ministerio no tenemos ningún otro espacio de hacer un reglamento distinto si no queremos alterar lo que la ley dice claramente. La verdad es que una cosa, en definitiva, nosotros tenemos que regirnos de acuerdo a lo que la ley dice directamente. Y yo los invito, presidente, a que se pueda dar lectura, si quiere, a la glosa de la ley de presupuestos de este año, que indica claramente, hace una mención expresa a los excedentes del año 2019. En consecuencia, nosotros como ministerio no tenemos otra alternativa sino proceder de acuerdo a lo que la glosa establece. De otra manera, la Contraloría no va a tomar de razón un reglamento que no está alineado con lo que la ley establece. Gracias, presidente. Léelo, que lo lea. Tenemos ahí una diferente apreciación respecto al tema de la glosa y en particular respecto de la apertura del proceso. Yo lo que entiendo, simplemente para terminar, señor subsecretario, es que para el CAE se abre un proceso para el 2020, ¿sí? Y para el Fondo Único, Formulario Único de Gratuidad, es para el 2021. O sea, la pregunta es por qué no se homologan los 2 procesos en las 2 vías de financiamiento de apoyo estudiantil. En fin, ¿estoy en lo correcto? ¿Es así, subsecretario? Ok. Sí. Bueno, yo creo que con el subsecretario Vargas vamos a tener que seguir dialogando. Hay varios temas. Esto está recién anunciado ayer por parte del presidente. Yo no descarto que otros colegas o una propia sesión especial del propio Senado para seguir abordando estos temas. Ya tenemos claro que no vamos a abordar el proyecto hoy. Vamos a invitar a... No, pero sería importante, presidente, que le pudiera mandar la glosa al subsecretario. Bien. No sé si la secretaría puede destacar un intercambio. Vamos a un intercambio, la glosa que él tiene y la glosa que nosotros tenemos. Yo entiendo que hay línea directa también con el subsecretario, los distintos senadores para precisar aquello. Bien, entonces pido autorización para prorrogar por 15 minutos, ¿les parece? Y escuchemos por lo menos unos 8 minutos la presentación que nos van a hacer. Secretario, usted me ayuda. Yo no sé si no es el caso de un jardín particular, puntual, digamos. Es el caso de un sector, ¿no es cierto?, de sostenedores que tienen un problema común, ¿verdad? Subsecretario, usted si puede dar la palabra y... Sí, presidente, efectivamente las personas que están invitadas son del Jardín Infantil y Salacuna Mi Mundo, que es de Valdivia, la región de Los Ríos, que fue la solicitud que hizo la senadora Fonbear, con la directora educadora de párvulas, la señora Kenda Reyes, y también la señora Ana Ramírez. Y también hay otras personas que están acompañando a quienes he señalado, está la señora Paulina Pérez, Marcela Olivares, las 4 personas que están en representación, como le digo, de este jardín infantil y Salacuna Mi Mundo, de Valdivia. Bien, ¿a quién le ofrecemos la palabra? ¿A la señora Kenda Reyes? Sí. Usted ve, ¿no es cierto?, cómo distribuye el tiempo. Estamos hablando de unos 10 minutos para que pueda haber alguna reacción del Ejecutivo después y de algunos de los señores senadores. Le ofrezco la palabra. No hay problema. Hola, mi nombre es Kanda. Como bien decía, yo soy sostenedora, directora y educadora de párvulo de un jardín infantil y sala cuna que se llama Mi Mundo, ubicado en Valdivia, región de Los Ríos. Mi realidad es la misma que estamos viviendo todos a nivel nacional, todos los establecimientos particulares, y yo quiero contextualizar un poquitito. Llevamos cerrados de la quincena de marzo.
trabajamos con familias que pagan el servicio de educación. Al no ser niveles obligatorios, lamentablemente las familias dejaron de pagar. Pero lo que es más triste, trabajamos con familias de clase media que han perdido su fuente de trabajo. Y al perder su fuente de trabajo, algunas están haciendo un esfuerzo y están pagando un porcentaje. Pero los ingresos que estamos teniendo en este momento son mínimos. Las que tenemos convenio con empresas, por el tema de las salas cunas, donde tienen que respetar el artículo 203 y pagar a sus beneficiarios el derecho a sala cuna, lamentablemente han salido 2 dictámenes, uno desde la Dirección del Trabajo y otro de Contraloría, y yo me imagino que los actores o las personas que hacen estos dictámenes no ven a todos los actores involucrados, porque efectivamente beneficia a la mamá, le paga un bono compensatorio donde los puedan cuidar en la casa, pero nosotros que estamos brindando educación, como dice el ministro, llegando a las familias con contención, con contenido, seguir con el vínculo, ya no nos van a pagar. Y las poquititas empresas que nos pagaban se adhirieron a estos dictámenes. Continuamos con nuestros compromisos de arriendo. Hemos buscado ayuda a autoridades, nos hemos acercado a todos. La solución que nos dieron fue un fondo llamado FOGAPE, que efectivamente nos puede servir para cubrir 2, 3, 4 meses de arriendo. Más que eso no, los arriendos de nuestros establecimientos son altos. Somos sostenedores que, a diferencia de los colegios, ellos donde los niveles son obligatorios, tienen margen de ingreso. Nosotros no, por eso estamos tocando puertas y pidiendo ayuda en este momento. Hemos escuchado, y se dice en todas partes, de los proyectos de ley de sala cuna universal, de kinder obligatorio, pero nuestros establecimientos trabajan con la primera infancia con muchos niños, y en el fondo si nosotros el día de mañana, que según el catastro desapareceríamos, o cerraríamos, o quebraríamos, o agosto, septiembre, ¿dónde van a llevar a la cobertura? ¿O dónde van a ir nuestros mismos niños? Trabajamos con mujeres, jefas de hogar, aproximadamente cada establecimiento da entre 10 y 12, 20 personas que son mujeres. Entonces nosotros hoy día queremos hacer este planteamiento, visibilizarlo y sensibilizarlo, preguntar si desde el ministerio, desde el gobierno, se han planteado la posibilidad de un plan de emergencia, de un subsidio de emergencia para nuestros establecimientos, porque el Estado debe ser garante de derechos para todos los niños. Como decía en un comienzo, nosotros trabajamos con la clase media, ellos en este momento no están siendo capaces de cubrir nuestras mensualidades, que son los que nos hacen en el fondo estar mes a mes vigentes con nuestros proyectos educativos. Siempre hemos sido un apoyo del Estado, cumplimos con reconocimiento oficial, con autorización de funcionamiento, normativa, siempre nos vamos adecuando a todo lo que se nos solicita para entregar un servicio de calidad. Y hoy en día sentimos en el fondo que no hemos tenido apoyo de nada. Y por eso venimos a hacer este planteamiento. Anita tiene más específico información para que ella pueda darle el pase. Buenas tardes, mi nombre es Ana Ramírez, soy una de las 2 coordinadoras nacionales de la Asociación Gremial de Jardines Infantiles y Salas Cunas Particulares de Chile, junto a Marta Lago, que es la segunda coordinadora, y además soy presidenta de la Asociación Gremial Párvulo Red. Si es posible que me puedan permitir compartir pantalla. ¿Se ve? Perfecto. Perfecto. Bueno, tal como decía Canda, estamos en una crisis de los jardines infantiles y salas cunas particulares. Esto les voy a contextualizar un poco. Los factores que incidieron fue efectivamente la crisis social que se dio en octubre del año recién pasado, donde los papás por inseguridad sacaban a sus niños de nuestros establecimientos, era lógico, y eso nos hizo, digamos, una baja en nuestras matrículas, pero también afectó nuestra liquidez, pudiendo llegar al mes de marzo. Recuerden que en enero y febrero nosotros no funcionamos en la mayoría de nuestros jardines, o los que quedan funcionando es con una mínima cantidad de niños. Llegó marzo con toda la esperanza de un nuevo periodo y a mediados de marzo, por orden de autoridad, producto de esta crisis sanitaria, cerramos nuestros establecimientos y desde entonces estamos con nuestros establecimientos cerrados. Recuerden que en Chile tenemos una cantidad de 2.476 jardines infantiles y salas cunas particulares, esto según la caracterización de la educación parvularia. Muy fresquito está este informe, que es de septiembre del 2019.
Las consecuencias directas de esta crisis sanitaria y la crisis que estamos viviendo como jardines infantiles particulares es el retiro formalizado de las matrículas, como reitero, formalizado, porque esto bajó en un 56% nuestras matrículas entre marzo y junio, ¿ya? Hay un porcentaje que no ha sido formalizado, pero de igual manera no hay cancelación de mensualidades. Además de esto, agreguen el 50% que tuvimos que hacer una rebaja para poder seguir en conexión con nuestros apoderados y los que en realidad quedan en este minuto, porque mes a mes se van retirando cada vez más. Pero por el otro lado, tenemos la vereda al frente, en que nuestros ingresos, por un lado bajan, pero en el otro lado de la vereda siguen manteniéndose nuestros gastos. Sobre todo, lo que más nos preocupa son los gastos de arriendo, o crédito hipotecario, o crédito leasing, como ustedes quieran llamarle, pero es que es para asegurar la infraestructura al momento que nosotros podamos volver a nuestras aulas. Más los gastos de imposiciones, que en un principio, en el primer mes, fueron el 50%, ya que nuestra gran cantidad de nuestras trabajadoras fueron adheridas a la Ley de Protección al Empleo, gastos de servicios básicos y gastos de sueldo, porque independiente que se fueron adheridas, igual hay un porcentaje que lo adhirió a suspensión parcial y se debe continuar cancelando parte de su sueldo. ¿Qué otra consecuencia de esta crisis? Es de todo nuestro personal. Recuerden que con nosotros trabajan educadores de párvulo, técnicos en párvulo, manipuladores de alimentos y personal de aseo y de higiene. Dentro de estos equipos de trabajo, el 30% tuvo que ser desvinculado en marzo y el 70% fue adherido a la Ley de Protección al Empleo. También es un dato muy importante en que cada uno de los centros educativos o de nuestros establecimientos, el promedio de trabajadoras por jardín es de 12 trabajadoras. Y digo trabajadores porque mayoritariamente son mujeres. Al día de hoy, continuamos con el nexo educativo con los niños y familias, pero para esto debemos mantener la contratación de personal para continuar entregando la cobertura curricular. Y vuelvo a cruzar la vereda, tenemos por el otro lado la falta de sustento legal en nuestros contratos de prestación de servicios. Esto también ha disminuido drásticamente nuestros ingresos en lo que es el pago de mensualidades de empresas públicas, privadas y particulares, nuestros apoderados particulares. En este punto me quiero detener, tal como dijo Canda, el dictamen de la Dirección del Trabajo, en el que el bono compensatorio por el derecho a las salacunas nos ha afectado enormemente. Como verán, aquí les puedo evidenciar algunos de los correos que nos han llegado. Junto con Consolidar, la empresa X se acogió al bono de compensación de acuerdo al reciente dictamen. Ese es uno de los tantos. Así se ha manifestado en muchas de nuestros correos últimamente, producto de este dictamen. ¿Qué va a pasar en esta situación con nosotros? Es lo que estamos viendo, es lo que hemos podido encuestar a nuestras asociadas. La quiebra inminente del 67% de nuestros establecimientos entre mayo y agosto. La realidad de hoy, según el catastro, permítanme. Si esta realidad la podemos proyectar a nivel nacional y tomar este catastro que hicimos como muestra y aplicarlo en este universo de jardines particulares, recuerden que son 2.476 los que están registrados, creo que son más, pero digamos que son 2.476. 1.659 jardines estarían cerrando. 71.019 niños y niñas estarían retirados formalmente al día de hoy. 84.609 niños y niñas quedarían sin matrícula. Vámonos a nuestros equipos de trabajo. 8.913 trabajadores deberían estar ya despedidos en este minuto. 13.935 trabajadoras estarían sin empleo cuando nosotros quebremos. ¿Qué soluciones han sido entregadas por las autoridades? A través del Mineduc y a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia. FOGAPE, esa es la opción que nos han dado y han reiterado esta opción.
Pero la verdad es que, tal como le reiteré hoy día a la subsecretaria, para nosotros es complicado, sobre todo para los jardines que atienden clase media. Nosotros no somos jardines corporaciones, perdón, no somos jardines cadenas, somos jardines en que la sostenedora está en cada una de las actividades del jardín, ¿ya? Por lo tanto, a pesar de todo esto, los resultados aquí les evidencio. Un correo que le llegó a una de las sostenedoras, uno de los tantos. Junto con saludarte, te comento que revisando tu antecedente y conformidad con nuestra política interna de riesgo de crédito, su empresa no califica para la solicitud presentada. Una sostenedora que jamás ha tenido problema de línea de crédito, ni sobregiro, ni nada, pero aún así no fue aceptada para el crédito Fogate. Esta realidad se repite. ¿Cuál es la otra solución o respuesta que nos han dado las diferentes autoridades? Cercotec. Todas las que postularon de nuestro rubro a Cercotec, ninguna pudo obtener estos fondos. Ninguna. Por lo tanto, como verán, al parecer como microempresarias no somos bien vistas. Y les encuentro toda la razón porque la verdad es que nosotros, si bien es cierto, nos han mencionado que lucramos dentro de la educación, la verdad es que después de 18 años en lo personal, teniendo mi establecimiento educacional, les puedo decir que no ha sido así. Por lo mismo, estamos frente a ustedes y a pesar de ser un rubro que jamás hemos golpeado la puerta de ninguna institución, ya sea a ustedes o autoridades de gobierno, para solicitar algún recurso, esta vez lo hemos tenido que hacer porque estamos en una situación crítica. En base a que no hemos recibido soluciones que realmente sean las óptimas para nosotras, hemos tenido que salir y visibilizar nuestra problemática en diferentes medios, radiales, de publicidad, de televisión, y les puedo dar los efectos también de la disminución de esta oferta de salas cuna y jardines infantiles particulares. La proliferación de guarderías, cuidadores y cuidadores informales sin capacidad de entregar desarrollo pedagógico, estimulación y seguridad a nuestros niños y niñas. Incapacidad del Estado de absorber las matrículas que cubren los jardines infantiles particulares. Aumento del desempleo mayoritariamente de la fuerza femenina en el área de la educación inicial. Si no se adoptan medidas urgentes, esta crisis de la salud amenaza con convertirse en una crisis de los derechos de los niños. Solo si trabajamos juntos podremos lograr que millones de niñas y niños permanezcan sanos, protegidos y sigan recibiendo una educación. El aprendizaje y el potencial de toda una generación de estudiantes podrían verse perjudicados. Es más urgente que nunca que reforcemos nuestro compromiso y nuestras inversiones en materia de educación. Esta es una declaración de Henrietta Ford, directora ejecutiva de UNICEF, de abril del año 2020. Tal como dice Gabriela Mistral, el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. ¿Qué es lo que estamos solicitando, señores congresistas, señor ministro, señora subsecretaria, que me parece que la vi por ahí? Estamos pidiendo un subsidio de emergencia. Recuerden que somos un rubro que jamás hemos golpeado la puerta de ustedes para solicitarles algo. Hasta incluso con la crisis social, que nos afectó bastante, pudimos llegar hasta marzo solos, pero la verdad es que ya no tenemos liquidez para continuar. Esa es nuestra realidad. Y les dejo, esto es para mis colegas sostenedoras. Nada es permanente, ni siquiera los malos momentos. Sé fuerte y confía, porque más temprano que tarde todo pasará y mejorará. El Principito. Señores congresistas, señor ministro, aquí tiene un gremio, un rubro, en que las sostenedoras son fuertes, pero ahora necesitamos también confiar en ustedes que van a seguir por el camino correcto para ayudarnos y esperemos que los jardines infantiles no desaparezcan, por lo menos en ese 67% que le estamos informando que van a quebrar y ya están quebrando. Muy bien. Hemos escuchado con atención el planteamiento que nos ha hecho tanto Canda como Anita. La verdad que es bastante crítica la situación que ellas viven.
Y claro, hay un aspecto que a mí me hace mucho sentido de lo que ella plantea. O sea, finalmente igual alguien va a tener que proveer este servicio educativo en algún momento. Y podemos terminar con una pérdida de estándar, de calidad también importante. Ellos cumplen la mayoría con la normativa que se exige, porque aquí van a proliferar justamente jardines probablemente clandestinos, o ya está ocurriendo, o va a empezar a ocurrir eso, y eso también es un problema. Así que, bueno, sin más le dejo la palabra al Ejecutivo para que nos diga cómo se puede proceder acá. Senadora Fumbaer, ¿usted quería intervenir brevemente antes? Sí, muy corto. Usted lo dijo en el fondo. Mi preocupación fundamental también acá es que nos podemos ver en la realidad que cuando los niños puedan en algún minuto volver a los jardines infantiles no tengamos oferta, o sea, no haya dónde. Y el Estado no va a alcanzar. Y yo quiero manifestarlo desde la perspectiva de género. Quienes van a terminar de alguna manera en casa cuidando a los niños van a ser las mujeres. Y esto va a tener un efecto finalmente sobre la capacidad de empleo también para las mujeres, que es la otra cara de la misma moneda, si es que no hay jardines infantiles y salas cunas de calidad, porque en el fondo todos quebraron, vamos a tener un problema. Eso no sé, eso quería agregar yo. Gracias por la presentación. Disculpe. Paulina Pérez quiere plantear algo muy breve. Estamos sobre el tiempo y si no el Ejecutivo se nos va a retirar. Porque ya prorrogamos hasta las 14:17, hasta las 14:15, son las 14:17. Entonces queremos dar la palabra al Ejecutivo. Si hay algo nuevo que agregar a lo que plantearon. La verdad es que nuestra gran preocupación, si bien es cierto, tenemos nuestros jardines, pero realmente nuestra gran preocupación es este derecho a la educación en el cual el Estado debe ser garante. Los niños llevan mucho tiempo encerrados con la ilusión de que van a volver a su jardín y a encontrarse con sus compañeros, con sus tías, con este lazo afectivo que durante todo este tiempo hemos procurado mantener y lo hemos logrado con mucho esfuerzo, reorganizándonos, rearmándonos, en la entrega de la forma pedagógica más adecuada que hemos encontrado. Entonces, esa es nuestra preocupación. ¿Qué va a pasar con estos niños cuando esta pandemia termine? Claramente el Estado no va a poder cubrir todos estos niños que quedaron sin jardín. Va a ser una crisis que se avecina muy fuerte, porque en realidad los padres, que son padres de clase media, para los jardines Junji, Integra y BTF no clasifican. Ellos tienen que ingresar una ficha y de acuerdo a esa ficha clasifican o no en este ingreso. Entonces nosotros apelamos a este subsidio como un apoyo y una inversión en educación a largo plazo. Lo que nos puedan ayudar ahora el Estado a los jardines que estamos a punto de cerrar va a ser una inversión a largo plazo y un problema que no van a tener que solucionar en marzo, porque los jardines vamos a estar. Y si de lo contrario no tenemos ninguna ayuda, va a ser una gran crisis que se avecina para este gobierno en cuanto a la educación inicial. Esa era mi acotación, presidente. Gracias, Paulina. Marcela, brevemente, antes de la palabra del Ejecutivo. Muchas gracias. Bueno, yo represento a los jardines infantiles y salas cunas de Chile y un poco apoyando lo que dijeron anteriormente, recalcar que nosotras hemos sido aliadas del Estado y hemos sido aliadas porque hemos colaborado, ¿no es cierto?, en dar cumplimiento a la ley de protección a la maternidad. El Estado no hubiese podido dar cumplimiento a esa ley si no hubiese contado con las salas cunas particulares, porque efectivamente faltan establecimientos a nivel nacional y nosotros hemos colaborado en ese sentido. También enfatizar en que somos pequeñas y muy pequeñas empresas y básicamente autogestionadas. Y en tal sentido, ¿no es cierto?, para nosotras es relevante en este momento recibir un apoyo económico del Estado, porque además nosotras impactamos positivamente en la sociedad. No es lo mismo que un jardín infantil desaparezca. Hay un impacto en la vida de la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que nosotros hemos enfatizado y en eso hemos puesto el acento a través de los medios de comunicación. Es muy importante para nosotras hoy día
que el Estado nos escuche y que el Estado se haga cargo de la tragedia que significa que los jardines infantiles y las salas cunas cierren. Hoy día ya tenemos 22 salas cunas que han cerrado. Ayer cerró una en Arica, ¿no es cierto?, que son las últimas, y otra en Concepción, y ya llevamos 22. Entonces estamos hablando de una tragedia que está ocurriendo paralela a la pandemia y que evidentemente va a impactar en la sociedad. Nosotras atendemos pequeñas comunidades en los lugares donde trabajamos. Tenemos una trayectoria de 25, de 30 años dedicadas a la educación parvularia. Es necesario que el Estado nos escuche y que hoy día nos otorgue un subsidio de emergencia. A eso es lo que vinimos a plantearle a ustedes, porque básicamente no podemos sostenernos, o sea, estamos pagando, ¿no es cierto?, las cotizaciones previsionales, los créditos hipotecarios, los créditos de inversión, en definitiva, y es muy importante para nosotras también mantener nuestros equipos, las personas que han sido leales y que han trabajado con nosotras durante años, que nos han acompañado. Hoy día también, ¿no es cierto?, se ven a través del fracaso de la gestión, digamos, en este sentido, se ven obviamente impactadas y se van a ver y se van a seguir siendo impactadas, ¿no es cierto? Es una comunidad grande de mujeres, y las mujeres, ¿no es cierto?, además de tener poca presencia en América Latina en el ámbito laboral, esto va a repercutir, esto va a tener un acento importante y es necesario que las autoridades hoy día nos escuchen. Y sobre todo también por el impacto para los niños y las niñas y las familias. Muy bien. Ahora sí damos la palabra al Ejecutivo. Entiendo que la presentación que explicaron ahí quedó en poder de la Comisión, ¿verdad? Bien, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. No sé si el ministro usted va a decir algo o la subsecretaria. Muy breve, presidente. Obviamente la situación de los jardines infantiles, nosotros sabemos que es compleja. La subsecretaria ha tenido contacto permanente con distintas entidades representativas de los jardines, en un contexto que, no necesito yo explicarlo, es obviamente muy difícil para todo el país, incluyendo obviamente la educación parvular. Desde ese punto de vista yo quería plantearle, presidente, atendía la relevancia del tema y entiendo que tenemos restricciones de tiempo. Si le parece bien, podríamos hacer una sesión de fondo especial para que la subsecretaria pueda plantear con un poco más de detalle, bueno, cuál es la realidad hoy día que tiene la educación parvularia como consecuencia de la crisis. Solo anticipar cuestiones que acá están vistas, por eso no quiero parecer... yo creo que es bueno darle tiempo a esto. Nosotros hemos puesto particular énfasis en colaborar con los sostenedores de jardines infantiles en el acceso a ciertos beneficios que están disponibles, como por ejemplo el FOGAPE. Entendemos que no todas las instituciones han podido acceder a ese instrumento y hemos también generado una oficina en el Ministerio para poder servir de puente con las instituciones bancarias y por esa vía colaborar en la implementación de esa política, que se junta a otras políticas como las que, por ejemplo, ayer se anunciaron, que van avanzando en una mirada global, sistémica, entregar herramientas de apoyo para que quienes se han visto golpeados por la crisis económica, a consecuencia de la crisis sanitaria, puedan también ir adecuando. Pero en síntesis, presidente, lo que quería plantearle, considerando además de que, al menos en mi caso, no está preparado para una sesión sobre este punto, porque tenía que ver más bien con otros aspectos, que le podemos destinar una sesión de la Comisión a discutir con mayor tiempo las situaciones que derivan de la crisis en la educación parvular. Bien, ministro, yo no vería ninguna dificultad en eso, pero eso sería una sesión con el sector educación preescolar en su conjunto, y eso significaría también traer otra problemática. Yo creo que aprovechemos este espacio para la subsecretaria también, que nos pueda decir cómo le damos respuesta a este sector en particular. Subsecretaria. Ministro, usted quería decir algo más, ministro, ¿no? No, sí, adelante. Ya. Gracias, presidente.
A ver, en primer lugar, yo me uno un poco a la sugerencia del ministro. La verdad es que yo hoy día me enteré porque hace poco rato estábamos en reunión con Ana María y con su equipo, y me enteré que venían hoy al Congreso y a la comisión, y es por eso que pedí poder incorporarme, aunque sabía que era en un tiempo muy limitado. Por lo tanto, a mí me parece que es adecuado poder tener un poco más de tiempo para poder conversar con mayor profundidad. La verdad, presidente, qué mejor o qué más nos gustaría que poder, como usted pide, darle una respuesta rápida y fácil. No la tenemos, la respuesta no es ni rápida ni fácil. Hemos conversado no solamente con esta asociación de jardines, con muchas otras. Sabemos lo doloroso que es y, por supuesto, como sector, lo resentimos y estamos trabajando para no solamente ver cuál va a ser el impacto, sino, por supuesto, mitigar lo más posible cualquier impacto que esto pueda tener. Evidentemente, hoy día a la vista está que no hay un subsidio tal como se pide, así directo. Las propuestas que hay tienen que ver con los apoyos que en general se han ido dando a las personas, de todos los anuncios que se han hecho, y por supuesto el FOGAPE y los distintos créditos o recursos que se han puesto a disposición. A mí, que eso lo podemos explicar en otra sesión con más calma, cuál es el apoyo que presta esta unidad de apoyo al sostenedor. Yo creo que hay un tema que es súper relevante, que es verdad que hoy día suena como un trabajo a largo plazo. Pero esto tiene que ver también con que la educación parvularia en Chile aún falta que se materialice como el primer nivel de la trayectoria educativa. Creemos que esto también responde que para las familias o para muchas, por supuesto que no para todas, pero para muchas familias, aún la educación parvularia viene a ser algo que es, se me va la palabra, no necesariamente superfluo, pero algo a lo cual yo puedo dejar si es que las condiciones no se me dan, simplemente lo dejo de pagar y no hay un compromiso mayor, entre otras cosas, porque aún falta que como país entendamos y como sociedad la relevancia que tiene la educación parvularia. La verdad es que no es solamente eso, sino que el jardín infantil sabemos el rol importante que cumple dentro de una comunidad. Por eso nos parece que aquí hay que abordar este tema de un modo muy amplio, no solamente con las medidas, por supuesto, económicas que puedan ir en ayuda, sino también como sector parvulario hacemos y promovemos el avance y la relevancia de la educación parvularia en todo el nivel. Si lo tiene bien, presidente, creo que sería bueno poder tener un espacio con mayor preparación y con más tiempo para poder conversar más de este tema de educación. Bueno, muy bien, subsecretaria, agradecemos su franqueza. Yo creo que el gobierno lo que nos está planteando aquí que requiere más tiempo para evaluar la propuesta, porque nosotros como comisión no tenemos iniciativa para impulsar una solución como esta. No está en el legislativo, aquí claramente hay un tema de recursos de por medio, de fondo. Ustedes hicieron un planteamiento bien claro. Como comisión no tendríamos ningún inconveniente en poder volver a generar este espacio, ¿no es cierto? Pero evidentemente también tenemos solicitudes de otros actores de la educación parvularia y por lo tanto tendríamos que también estar disponibles a escuchar otras miradas. Senadora de Nafumpaer. Presidente. Senadora Nafumpaer, ¿ha pedido primero la palabra? Yo le agradecería si pudiésemos generar ese espacio, como dice la subsecretaria, para entrar en una conversación un poco más profunda respecto a este tema y relevarlo más también dentro del gobierno como una problemática. Porque yo creo que no se está viendo lo que va a ocurrir cuando se pueda volver y no haya jardines infantiles ni salas cunas. Entonces es un problema, va a ser un problema para el Estado también. Entonces yo creo que sería bueno y yo se lo agradecería si pudiésemos hacer una nueva sesión en torno a este tema tal como lo plantea el ministro y la subsecretaria, y si es que nos pueden plantear un poquitito más un camino respecto a cómo nos hacemos cargo del problema. Muy bien, yo por de pronto ¿Presidente? creo que debiésemos, inmediatamente ahora yo creo que por de pronto en la sesión del lunes debiéramos tener por lo menos invitar a la subsecretaria María José Castro para ver cómo seguimos mirando distintos temas que hay en la educación parvularia. No sé si abrir nuevamente la sesión, porque a menos que tengamos una respuesta concreta por parte del Ejecutivo una semana más, yo no lo veo tan factible. Hoy día el gobierno nuevamente insistió en lo del FOGAPE. Senadora Yana Proboste.
Yo, presidente, junto con, bueno, expresar nuestra solidaridad por la situación que están viviendo, como bien lo señalaba, me parece que la directora de Mi Mundo, cuando dijo, mire, en realidad en nuestros jardines llegan las familias que no califican para la Junta Nacional de Jardines Infantiles o para los programas BTF, y eso es una realidad. Nosotros estuvimos el día jueves de la semana pasada con el senador Alejandro Navarro, senador Alejandro Guillé, en un encuentro, entre otros, en un encuentro bien grande con emprendedores y emprendedoras de todo el país, desde Puerto Natales hasta Tarapacá, y la verdad el panorama era muy similar a lo que nos plantean ellos, donde no postularon a los FOGAPE, no calificaron, los instrumentos que hoy día el gobierno ha dicho que están a disposición, la verdad no están a disposición, no ha sido un apoyo. Está acá con nosotros el senador José García, que participa de la Comisión de Hacienda. Ellos están escuchando permanentemente la evaluación que ha tenido el FOGAPE y está muy lejos de las expectativas que se plantearon. Y por eso que hemos planteado con el senador Alejandro Navarro y entre otros, el que podamos tener una sesión especial en donde esté el ministro de Hacienda, en donde estén las autoridades económicas, porque nos parece que ese es el camino. Yo creo que para esa sesión es importante invitarlas, porque como ellas señalan, ellas no forman parte de una red de jardines, sino que son unidades y por lo general personas que estudiaron educación de párvulo y levantaron su emprendimiento personal en ese sentido. Entonces creo que sería bueno que pudiéramos coordinarlo con la presidenta del Senado, porque al menos nosotros ya desde distintas bancadas hemos solicitado esta sesión especial que debiera ser pronto, porque creo que más bien las soluciones están por el lado económico más que por el lado que nosotros podamos entregar desde la Comisión de Educación, porque son los instrumentos que se han puesto a disposición, supuestamente a disposición, los que no han funcionado, y esos no han funcionado ni para ella ni para muchos emprendedores y emprendedoras que hoy día enfrentan la misma preocupación que ellas tienen de que el esfuerzo de toda su vida no tenga ningún apoyo frente a esta crisis que estamos viviendo. Eso lo decía. Muy bien, yo creo que tenemos coincidencia en el problema, que hay una situación crítica. Nadie quisiera estar como país en lugar de un colapso completo con este porcentaje que ustedes nos señalan. Eso va a ser un problema social, no solo desde el punto de vista del empleo, no solo desde el punto de vista de las empresas que ustedes representan, sino también desde el punto de vista de las madres que como han dicho muy bien ustedes, se va a ver afectado un derecho esencial también para los niños. Entonces, nosotros nos quedamos con la tarea de seguir conversando con el Ejecutivo. Esperamos dar alguna respuesta, senadora Jumbáez, la próxima semana. Vamos a seguir conversando con la subsecretaria María José Castro. Entendemos que esto es un problema muy, muy sentido y tocaremos otras puertas, como ha dicho bien la senadora Proboste. Bien, le agradezco todo. Se cumplió la hora, no sé si el objeto, porque hubiésemos querido, la verdad, entregar una respuesta mucho más tranquilizadora, más esperanzadora en estos momentos tan difíciles. Nos volveremos a encontrar seguramente. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias a todos. Presidente. El inicio del